Tenés que dejar de justificar cada decisión que tomás a la hora de hacer una obra de arte. ¿Nunca te pasó de chico que estabas haciendo un dibujo y te preguntaban, che, ¿por qué el árbol es rojo? ¿Por qué pintaste la casa de este color? ¿Por qué las cosas no se ven como se supone que se tienen que ver? Y uno como que muchas veces no tiene respuesta, porque cuando es chico uno hace y no se pregunta mucho por qué. Y eso es una actitud que es muy importante para el arte y que creo que el academicismo se ha hecho cargo de destruir ese rasgo. Si tuviste algún estudio formal en las artes, en mi caso estoy estudiando diseño de imagen y sonido, que es cine básicamente, probablemente ya te diste cuenta de que hay una insistencia constante en justificar cada decisión que tomamos a la hora de hacer algo. En mi caso, un corto, una película, una foto. ¿A qué me refiero con justificada? Que hay que explicar por qué. Y a veces uno no tiene respuestas. Me ha pasado de querer filmar cosas, ideas, imágenes que se me vienen a la mente, que de repente, nada, uno las construye y las imagina y las hace y las piensa de una manera y después los profesores vienen, che, pero ¿por qué de repente el personaje con el que está hablando el protagonista tiene rastas? ¿Qué sé yo, hermano? Me ha sucedido muchas veces de tener ideas de cosas que quiero hacer, porque a veces se le vienen a uno imágenes a la cabeza, como que se prende la lucecita del estudiante universitario que está acostumbrado a que le pidan esto, y de repente me empiezo a preguntar, che, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno como que intenta profundizar y buscar por qué, y hay veces que no encuentra la respuesta. Y ahí creo que es lo más lindo, porque lo que sucede con el arte es que a diferencia de la ciencia es una cosa irracional, totalmente irracional. Entonces hay un montón de imágenes de las que nos vienen a la cabeza, un montón de textos, de palabras, de colores, de texturas, de cosas con las que uno se imagina las obras que quiere hacer, que tienen que ver con una cosa inconsciente, con algo que no sabe bien por qué, que no se lo puede explicar. Y hay veces que pasa esta cosa hermosa de creas algo sin entender muy bien qué es, pero como que va bajando la inspiración y lo vas haciendo, y años después de repente lo empezás a mirar y decís, che, esto tiene que ver con esto otro que me estaba pasando, pero que en el momento de hacerlo vos no lo sabés. Y por eso es tan importante no dejarse llevar por la justificación constante de las creaciones artísticas, porque nos estamos sacando un montón de ideas de encima por intentar racionalizarlas, y al ver que no tenemos una respuesta a por qué, las terminamos descartando. De hecho, creo que esta necesidad constante de justificar las cosas se termina convirtiendo muchas veces en la causa de que no hagamos, de que posterguemos, de que procrastinemos las cosas, porque uno antes de hacer se pone a pensar, pero tengo que pensar todo este universo y tengo que primero pensar la estructura y tengo que justificar cada acción. En el caso de un guión, cuando uno empieza a pensar en todo ese matete, se empieza a cansar, se empezás a cansar y decís, che, es un montón de laburo, y terminás no haciendo nada. Te estresás antes de hacer algo y no lo terminás haciendo porque te resulta un laburo mucho más grande del que quizás sería. Por eso propongo encarar el hacer artístico quizás desde un lugar mucho más lúdico, más desde ese lugar de cuando sos niño, que de repente en la clase de dibujo del colegio tenías que pintar algo y terminás pintando un árbol que se quema. A mí me pasaba eso de chico. No sé qué mambo tendría, pero pintaba siempre árboles quemados y me re divertía. Hacía como todo el árbol y después lo arrollaba con rojo. Tengo una pintura de eso que la tiene guardada mi abuela, que a mí me encanta cada vez que la veo. No entiendo bien por qué los pintaba quemados. A día de hoy todavía no tengo la respuesta. Ahí está lo lindo de hacer arte. Cuando uno se deja llevar por el juego de hacer, y hacer, y hacer, y hacer, sin pensar tanto, de repente empiezan a aparecer un montón de cosas. Y a veces cosas muchísimo más interesantes y más profundas que si las intentás pensar. No sé, siento que cuando hacemos eso accedemos quizás a este lugar inconsciente, como decía antes, de donde de repente aparecen un montón de cosas, y medio que en este barro de cuestiones que no entendemos muy bien, van apareciendo todas estas cosas que van a componer la obra que estés haciendo. Digo, es como si un pintor agarrara y de repente empezara a pintar un rostro de una persona que no entiende bien por qué y tiene que elegir un gesto, y de repente empieza a pintarlo y va apareciendo un gesto. Pero no dice, che, voy a hacer un gesto de tristeza. No, a veces uno pinta algo y de repente el rostro aparece ahí con una expresión y vos decís, che, ¿qué es esta expresión? Y es mucho más interesante, porque no nos quedamos en la idea. Y acá es otro punto importante.
hay que aprender a escapar de la idea. El concepto de la idea es un concepto que yo traigo un poco más desde la teoría del teatro, en donde la idea es como esa concepción previa que tenemos de cómo tiene que ser una cosa. Por ejemplo, con el actor sucede muchas veces que es cómo tiene que ser una persona triste. El personaje está triste y uno va con la idea de cómo es un personaje triste. Pone cara como medio de amargado, no sé, con los ojos medio tristones, qué sé yo, no sé. Hay una expresión de la tristeza que tenemos preconcebida en nuestra mente. Pero en realidad eso es falso. Porque no existe una manera de estar triste, hay millones de maneras, como existen miles de variaciones del color verde, verde esmeralda, verde claro, verde oscuro, bueno, no sé mucho yo los nombres de los colores, chicos, pero se entiende. Lo mismo existe con las emociones, no hay una manera premeditada de cómo debe mostrarse a una persona que está pasando por cierta emoción. Entonces, cuando uno logra aceptar un poco que no existe una manera de hacer las cosas, y logra salirse de su idea de cómo son, empieza a encontrar cosas reales, se deja llevar y te empezás a encontrar con cosas que no esperabas. Entonces puede suceder que en una escena donde de repente se supone que estás triste te empieces a reír. Y al espectador eso le va a parecer fascinante, porque es una reacción que no se esperaba, pero que si es genuina es muchísimo más interesante. Y creo que lo mismo sucede con cualquier otro arte. A veces necesitamos escaparnos de la idea de pensar cómo tiene que ser algo y empezar a hacer las cosas. Yo tengo esta foto, por ejemplo, que es una serie fotográfica que fui haciendo con los años, en donde ni siquiera tenía una idea premeditada de qué es lo que quería hacer. Yo hacía fotos y estaba en un momento muy de experimentar con la intervención fotográfica. Y empecé a hacer fotos y fotos y fotos, e intervenir, hasta que un día llegué a esta imagen que para mí es de mis favoritas de esta serie y no tenía nada premeditado, pero nada pensado. Es como que yo fui haciendo y de repente me iban bajando las ideas y dije, che, de repente esto se puede transformar en un cuello, de repente esto puede ser un rostro. O sea, pero nunca pensé nada previo, digamos, lo fui construyendo. Y de repente la imagen fue apareciendo de algo que yo ni siquiera tenía idea de qué iba a ser. O sea, de hecho, si yo tenía una idea de cómo quería hacer las fotos esas, no tenía nada que ver con el resultado final y me encontré con algo nuevo y con algo muchísimo más interesante que hoy en día lo miro y digo, che, esto está buenísimo. Y entiendo quizás un poco más en qué lugar estaba en ese momento y puedo interpretar un poquito qué estaba queriendo decir, pero realmente yo creo que a veces es imposible. Volviendo a retomar un poco, hablamos recién del concepto de la idea, de la importancia de dejar ir la idea y de sumergirse un poco en lo lúdico, en el juego del arte, porque ahí vamos a encontrar cosas inesperadas. Propongo entonces lo que dije al inicio, deja de justificar cada cosa que haces en el arte y empezá a hacer. Empezá a rayar una hoja hasta que aparezca una figura. Empezá a escribir un guión, un diálogo que tenés en tu mente y hacelo. Y hay que confiar en que hay veces que las decisiones no tienen una justificación racional, pero que a la hora de verlo va a tener muchísimo más sentido que si lo prepensamos mucho. Porque si no, el arte se termina convirtiendo en una especie de cosa científica en donde las imágenes que vemos y lo que escuchamos tiene que tener realmente una relación de causalidad, como si tuviera una argumentación científica de por qué cada cosa. Y creo que cuando uno escribe desde el inconsciente, cuando uno muestra imágenes, saca fotos, crea obras de arte desde el inconsciente, vas a llegar a la emocionalidad de la gente de forma mucho más profunda que si pensás una imagen de forma científica. No estoy diciendo tiremos a la basura todas las reglas del arte. Lo que estoy diciendo es que no nos dejemos llevar tanto por ellos y empecemos a crear desde lo subjetivo, desde lo irracional. Van a ver que van a empezar a crear imágenes mucho más interesantes y que el proceso va a ser mucho más divertido. Lo van a disfrutar más. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de justificar una decisión de por qué hiciste algo, responde, porque tenía ganas, porque me gustó cómo se veía. Y es más que suficiente. Haceme caso. Marca antes de irte, acordate de darle un like, de suscribirte, activar la campanita, hacer todas esas cosas que pide YouTube, porque si no, no te vas a enterar nunca cuando suba más videos.